Mob Psycho no es la clase de anime que se te viene a la cabeza cuando hablas de series que traten cuestiones profundas. Aún así, hay una idea muy interesante que la serie suele abordar constantemente, y aunque lo hace de forma muy superficial para mi gusto, es un tema que me parece interesante, y es que el poder o el talento innato nos hace especiales. Es sencillo entender que el principal mensaje de la serie desde su primer episodio es el de que el tener poderes o ciertas habilidades que te dan ventaja sobre el resto de personas no te hace especial. La serie nos repite constantemente esta pequeña lección moral a lo largo de la historia, pero realmente no se para a explorar en profundidad dicha cuestión. La serie trata este tema de forma básica y desde un prisma de lo que es justo o bueno, desde un punto de vista de un ser humano normal y corriente, ante la idea de personas con poderes más allá de la humilde fuerza humana. Lo que hace que me plantee, ¿la serie mantendría el mismo mensaje si, por ejemplo, la sociedad fuera como la de Boku no Hero? Obviamente hablamos de un Boku no Hero hipotético en el que la construcción de su mundo sea coherente con los hechos del mismo. Con esto lo que quiero decir es que, aunque de forma rebuscada, en Mob Psycho podemos ver una moral esclavista, una moral atada a las ideas religiosas del bien y el mal, de lo justo y de lo injusto, que podemos ver en la gran mayoría de religiones, aquello que define qué es bueno y qué es malo, o qué es justo e injusto, basándose, como ya he dicho, en la religión o en lo que dictan las masas de la población, que a su vez dichas masas son fuertemente influenciadas por la religión a su mismo tiempo. Podríamos decir que en un principio todo este pensamiento en Mob Psycho es traído por Reigen, quien al mismo tiempo que nos da dicho mensaje también critica esa idea de muchas personas por querer sentirse especiales, manteniendo la idea de que al final todos somos iguales. Pero al mismo tiempo vemos cómo lleva un negocio aprovechando su carisma, en el que muchas veces mira por encima del hombro a la clientela, por no decir que la estafa y toma ventaja de un niño asustado de sí mismo, al mismo tiempo que se autoengaña pensando que está haciendo un favor al chico. Aunque todo esto también se explora en el arco de Reigen, en donde es justo cambiar nuestra visión occidental para centrarnos más en la japonesa, como lo refleja el pasado de Reigen, un pasado en el cual trabaja como un salaryman sin mayores ambiciones en la vida, siendo parte de un rebaño entre comillas y sin poder destacar en él. Algo que también se nos muestra con el trato vejatorio de su madre al decirle que iba a fracasar si se sale de lo establecido, algo que no está tan alejado de cualquier cultura del mundo realmente, pero en culturas tan estrictas y cerradas como la japonesa creo que esto es un factor bastante importante a tener en cuenta al hablar de Reigen. Ahora volviendo al tema principal, en la primera temporada vemos como el hermano de Shigeo, Ritsu, despierta sus poderes y empieza a utilizarlos a su beneficio, de la misma forma que el personaje de Tetsu también hacía lo mismo antes de conocer a Mob, cosa que la serie expone como algo que no está del todo bien, cuando lo único que realmente podemos decir que es malo es cuando atentan contra otras personas. Y más allá de usar tu poder o influencia para dañar a otras personas, está mal. El mundo es algo mucho más complejo que eso. Si por ejemplo Mob decide utilizar sus poderes para ganarse la vida en los deportes, la serie te muestra que eso en cierta forma está mal, pero es algo que realmente no representa la realidad. Es justo decir que la serie también nos dice en ocasiones que no es bueno depender exclusivamente de los poderes. Pero aquí hay un problema, y es que la serie también se centra en la mirada del protagonista, un chico que en el fondo le tiene temor a sus poderes, al no poder controlarlos, ya que estos dependen de su estado anímico, un factor que hace que Mob le tenga envidia a su hermano, aunque he de recalcar que estamos hablando de tener envidia sana, ya que él, su hermano, se destaca por otras habilidades, entre comillas, como ser más inteligente o más atlético, pero de la misma forma que Mob no tiene ese talento o esa predisposición, millones de personas tampoco las tienen, por mucho que se esfuerzan. Otras personas sí las tienen, pero no la aprovechan, y otras que sí las tienen no pueden utilizarla por las circunstancias de la vida. La serie, por otro lado, te muestra los poderes como algo regalado, algo que no se gana con esfuerzo. Pero si volvemos al hermano de Mob, también es cierto que la inteligencia, por ejemplo, o más bien la capacidad de aprender rápido, en algunas personas también surge de la misma forma. Es decir, hay personas
más predispuestas a aprender más rápido, aunque otra cosa muy distinta es el esfuerzo que pongan en ello, obviamente sin tener en cuenta factores ambientales que pueden facilitar, dificultar o imposibilitar dicho fin. Con todo esto, lo que quiero decir es que, a pesar de que se vea injusto según la concepción de justicia que tenemos, el que alguien use sus poderes para dedicarse a ganar millones dándole pataditas a un balón y que una persona con una mente tan brillante que recuerde cada página de un libro palabra por palabra aproveche esa suerte suya para sacarse 5 doctorados sin apenas esforzarse la mitad que cualquier persona común, es algo igual de justo. Al final, esto hace que me da la sensación de que el mensaje de la serie, a pesar de que valioso y bien intencionado, es débil. Es un mensaje que a ojos del protagonista, quien nos da gran parte de la enseñanza, sería distinto si cambiáramos las reglas. Si todo el mundo tuviera poderes y los utilizara, nadie recriminaría ese hecho, debido a que el prisma desde el cual empieza el juicio sobre si el uso de los poderes para con las acciones son moralmente correctas o no, debido a que el prisma desde el cual se juzga no es el de una sociedad humana como la que presenta la serie. Así que volviendo a la cuestión inicial, el talento innato sí te hace especial, si entendemos como especial aquello que te va a dar una ventaja sobre otras personas. Otra cosa son las concepciones de la sociedad para cómo hacer las cosas, de lo que es justo o injusto, sobre todo si nos basamos en la idea de que todos debemos partir desde el mismo punto, en igualdad de condiciones, tal y como Mob nos presenta, por ejemplo cuando decide ganar esa carrera sin usar sus poderes. Pero aquí el mayor problema es el que ya he presentado antes, y es que en la sociedad en la que Mob Psycho se desarrolla existen las personas con poderes.